Orientaciones para la vida RD. Poder del chisme y sus consecuencias, o mejor dicho, poder y consecuencias del chisme. Es el tema que hoy vamos a tratar en su canal, Orientaciones para la vida RD. Recordamos una máxima que dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Ahora hay que agregar hasta de chismosos, pues esto es algo que no diríamos que es positivo ni bueno, pero es algo normal que se da en las comunidades, en los círculos sociales y demás. Pero antes de empezar con el tema, les recordamos que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Y quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Al final de este video, denle su like si les agrada, compártanlo con sus contactos, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por demás, para que nos ayuden a seguir creciendo. Y denle ese like o ese me gusta al video para que YouTube continúe compartiéndolo con otros usuarios que buscan siempre contenido que sea de valor, como el que tratamos de transmitir cada vez más en este canal. Así que, para empezar, vamos ahora ya a entrar en materia con el poder y consecuencias del chisme. El chisme puede ser una noticia verdadera o falsa, transmitida como algo regularmente negativo acerca de un tercero con la intención de divertirse o perjudicarle. También se puede considerar como un comentario sobre algo no comprobado por quien lo inicia, consciente o no de lo perjudicial que puede ser. En otras palabras, el chisme puede ser una noticia verdadera o falsa, pero generalmente es falsa, es inventada, con el propósito no de divertirnos, sino de perjudicar a alguien, porque se busca humillar, se busca acorralar, se busca desmeritar. Entonces, por esto, aunque a veces se convierte en un comentario, como un comentario de algo que no se ha comprobado, la persona puede ser consciente o no de lo que está haciendo, pero generalmente es consciente, porque cuando se hace con intención, la persona generalmente sabe lo que está haciendo. Por eso el chisme, como decíamos, es algo que es parte de la sociedad, nos guste o no. Vamos a ver ahora lo que es el chisme y otros términos que son similares a que se parecen mucho, pero quizás no son lo mismo. En el caso del chisme, recordamos que es la noticia verdadera o falsa con que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras, o se murmura de algunas, se chismea de algunas, se habla de alguna, para tratar así de provocar situaciones conflictivas en algunos grupos sociales. Por otra parte, la murmuración es la conversación en perjuicio de otro que normalmente se encuentra ausente, es decir, que puede ser una persona que no está ahí y ahora comenzamos a murmurar, a hablar de ella, a buscar sus defectos. Es muy difícil que se llame murmuración a cuando se habla de cualidades positivas. Generalmente son cosas negativas porque aclaramos que es en perjuicio de esa persona que se encuentra ausente. El rumor también suele ser un sinónimo del chisme, ya que su base es la misma, de noticias, informaciones que no son comprobadas por las personas que la cuentan o la dicen. Y el comentario, por su parte, es un juicio o valor que se expresa con respecto a algo o a alguien. Por ejemplo, esa casa es bonita, me gusta tu blusa, me gusta tu camisa, me gusta tu familia, por ejemplo. Pero en ocasiones puede resultar lo que es parcializado. Dicho así, porque puede ser que la casa sea bonita, pero como hay envidia, como hay recelo, entonces digo que la casa es fea, le encuentro esos defectos que normalmente quizá otros no se lo ven por admirar la belleza de algo. Asimismo puede ser de la familia, de amigos, porque no hemos encontrado con amigos que nos chismean acerca de un tercero que nosotros como le conocemos no entendemos que eso no es así. Y a veces defendemos, sí, pero por lo menos conmigo nunca ha sido así, uno suele decir, para ser honesto, porque cuando el juicio o valor se hace, normalmente para decir
esto está bien, esto está mal, se puede corregir esto, porque es un juicio objetivo. Ese comentario es objetivo. Ahora, cuando es parcializado, sencillamente busca defectos donde no los hay. Generalmente es así. Muy bien, entonces, continuando nosotros con nuestro tema, tenemos que decir que el chisme es una acción tan antigua como la prostitución, considerada esta última como la profesión más vieja del mundo. McAndrew, un experto en comportamiento social humano y chismes, revela que para los hombres prosperar en la época de las cavernas, tenían que saber qué estaba ocurriendo a su alrededor, especialmente con aquellos que les rodeaban. Aunque en la vida cotidiana, según los investigadores, nuestra conversación acerca de otras personas se podría tornar relativamente aburrida y neutral y cumple su propio propósito único. En otras palabras, como ya sabemos, lo del hombre de las cavernas, que tenía que saber qué pasaba a su alrededor, ahí comenzó, como quien dice, el chisme. Ahora, como dicen los investigadores, cuando hablamos de otras personas, puede ser, la conversación puede ser aburrida, neutral, pero su propósito, ¿cuál es? El de chismear, el de hablarle a otra persona, sobre todo para causar sorpresa en quien decimos, que les resulte prácticamente increíble lo que se dice de esa persona que no se encuentra quizás en ese momento. Muchos de los investigadores definen los chismes como hablar sobre alguien que no esté presente para defenderse y compartir información que no es ampliamente conocida ni confirmada. Según un estudio realizado por algunos investigadores de la Universidad de California en Riverside, la persona en promedio pasa 52 minutos todos los días haciendo exactamente eso. Estos investigadores revelan que normalmente la persona no está presente, pero sí puede estar presente. Simplemente puede estar apartada quizá de las dos personas que están iniciando el chisme. Mira, fulana, ¿viste la blusa que tiene puesta? Mira, fulano, el corte de cabello que tiene, ese tatuaje. Y comienzan por ahí, por decirlo así. Entonces, por eso es que, según los investigadores de la Universidad de California, Riverside, dicen que la persona en promedio pasa 52 minutos, pero yo estoy seguro que eso es más. Entonces, dentro del chisme se dan cosas que es quizá que el otro no quiere que se sepa, porque son secretos a veces que la persona cuenta, o si dijo algo de la persona que está contando un chisme ahora, el otro se lo dice para que tenga animadversión contra su posible amigo, entre comillas, por decirlo así. Entonces, por otra parte, y dependiendo de su autoestima, las víctimas del chisme pueden sufrir depresión, baja autoestima o problemas de adaptación. Pero en sociedades fuertemente religiosas o morales, pueden tener consecuencias muy graves gracias a la moralidad con la que se acompaña la religión. De acuerdo con otros investigadores y organizaciones civiles, los chismes pueden obligar a algunas personas a atentar contra sus propias vidas. Es decir, que una persona de la que se habla y se da cuenta que se habla de ella, se puede sentir humillada, marginada, minimizada, porque se está hablando de ella y no en bien posiblemente, cuando se da cuenta. Por eso puede causar depresión, baja autoestima o problemas para adaptarse. De ahí entonces que en las comunidades que son muy religiosas, imagínese usted una joven que es muy de la iglesia, es catequista, busca siempre enseñar a personas, pero entonces alguien esparce el rumor de que se está acostando con el hermano fulano o con el pastor o con el sacerdote. Eso puede ser tan fuerte, tan humillante para la persona que si no tiene una autoestima bien amueblada en su ser, puede incluso llegar al suicidio, simplemente por la humillación, porque cuando el chisme se esparce, entonces eso se vuelve una situación difícil para algunas personas, sobre todo cuando no tienen una personalidad y una autoestima debidamente definidas. Cuando hablamos del poder del chisme, tenemos que decir que el contenido de estos es tan diverso
como los temas que usen quienes los divulguen, aunque sabemos que suelen estar enfocados a la forma de vestir, de actuar, de pensar, de la apariencia física, del desempeño profesional, a la forma de ser, a fijarnos constantemente la forma de vivir de otros. Es decir, que el chisme se basa en lo que decíamos anteriormente, la ropa que usa fulano de tal, la forma en que se comporta, las cosas que piensa, la apariencia física, si es buen mozo, si es feo, si tiene alguna verruga, etcétera. El desempeño profesional, porque hay personas que son envidiosas a veces de el éxito de otros. Entonces, como no pueden crecer, entonces se dan a la tarea de tratar de divulgar cosas negativas acerca de ese compañero que posiblemente tiene éxito por su trato o por su desempeño laboral. Por eso, también la forma de ser de las personas, por qué tú eres así o por qué fueran así, y a fijarnos constantemente cómo viven los demás, porque entonces, si yo tengo una forma, vamos a decir, humilde o sencilla, pobre de vivir, y veo otro que está más cómodo, entonces me dedico a hablar cosas que no tienen nada que ver con que esa persona tuvo éxito porque trabajó y luchó para alcanzar lo que tenía, y yo sin embargo he perdido el tiempo criticando, criticando y criticando, chismeando cosas que no tienen razón de ser. De ahí entonces que el poder del chisme se basa en eso, en que, por ejemplo, hay personas que creen que la persona tiene que saberlo todo y comienzan a cuestionar y a decir, y esas son las personas que reaccionan de manera negativa, que se alejan inclusive cuando eso pasa, porque quizás no se está dando crédito a lo que ellos están diciendo. Por otra parte, tenemos que informarles también que para otros investigadores, porque parece que el chisme es una fuente de investigación bastante rica, o sea, el chisme es además un factor necesario para el buen funcionamiento de las sociedades, ya que muchas veces se convierte en tema para iniciar una conversación con alguien más. Más allá de las opiniones negativas que pretenden desmeritar o dañar a algunas personas, lo que podría considerarse una variante del chisme es que en algunos casos es un mecanismo para compartir información privilegiada que de otra manera no sería posible obtener. Vamos a aclarar esto por las dudas. Por ejemplo, hay parejas de esposos, de familia, que sencillamente tienen que hablar de alguien para poder tener comunicación. Y por ahí quizás pueden entrar en temas que son realmente serios y que, no, que realmente es a ellos que les importa. Por eso es que muchas veces yo recuerdo de cuando niño, cuando mi madre veía telenovelas, que uno tenía que verlas con ellas, y había un personaje en una que decía, como, no recuerdo el nombre, vamos a decirlo así, que a fulana no le gusta el chisme, pero le entretiene. Entonces, de ahí entonces que a pesar de las opiniones negativas que pretendan dañar a otra persona, se puede convertir lamentablemente en ese mecanismo que une a las personas, por lo menos por la conversación en esos casos. De ahí que es posible que de otra manera las personas no se comuniquen. Por eso decíamos desde el principio que el chisme no es bueno, no es correcto, pero lamentablemente es algo que sí camina entre las comunidades, sobre todo en las sociedades donde unas personas interactúan con otras. Entre las consecuencias de los chismes, además, vamos a hacer esta cita en principio, además de Timoteo, dice, además tienen la costumbre de estar ociosos y de ir de casa en casa, y no solo se convierten en ociosos, sino también en chismosos y en entrometidos, diciendo cosas que no deberían. Es ahí como en la misma Biblia dice esto, porque por ejemplo hay una lectura que ahora no recuerdo la cita, que dice que hay gente que vive sin trabajar, pero metiéndose en todo. Es de ahí esas personas ociosas, como dice esta lectura de Timoteo, ocioso, no tiene nada que hacer, y como no tiene nada que hacer, se dedica a hablar de otros y sobre todo a desmeritarles. Por otra parte, el chisme es una forma de comunicación que puede ir desde una simple crítica
hasta la invención de toda una historia en torno a un determinado sujeto. Y quien lo origina lo hace porque su conducta es resultado de un proceso anormal del pensamiento o simplemente porque trata de llamar la atención debido a que sus valores y solidez dentro del núcleo social son débiles. Es ahí entonces que tenemos que decir que cuando hablamos de la invención de toda una historia, es que se inventa toda una novela acerca de una persona increíble por algunas personas, valga la redundancia, que se dedican al chisme. Por eso es que su conducta muchas veces es por baja autoestima, por desvalorización, por envidia, y por eso es que ahora decimos que simplemente tratan de llamar la atención hacia ellos cuando inician los chismes, debido a que sus valores lamentablemente no son fuertes, no tienen solidez en ellos. Es por esto que esto es parte de las consecuencias del chisme. Pero continuando entonces ahora, tenemos que decir que a los chismosos les importa poco o nada que sus víctimas o motivos de murmuración se encuentren en algún problema o padezcan de algún conflicto interno o depresión por los rumores que posiblemente son malintencionados provocados por otros o por ellos. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del bullying, que se suele dar de acoso frecuente, ya sea de un niño o grupo de niños hacia uno en particular, por ejemplo, en el salón de clases, como vemos en la imagen. Entonces, a estos no les importa, les motiva poco, les gusta verlo sufrir, quieren sencillamente que fracase, porque no les gusta cómo es, o es el consentido de la profesora, o sencillamente tiene problemas este niño que lamentablemente los otros no quieren comprender, y en vez de solidarizarse, comienzan a señalarle, a convertirse en sus persecutores. De ahí entonces que a ellos no les importa que este niño sufra de depresión y no saben que, como hemos visto quizá en películas, estos niños crecen con un resentimiento cuando son adultos, que después pueden cometer cosas atroces, sencillamente porque de niños no supieron trabajar los valores de los compañeros ni los de ellos mismos tampoco. De ahí que decimos, como trabajamos en educación, que los padres todos debieran involucrarse en la educación de sus hijos para evitar que si cosas como estas, sobre todo a nivel de chisme, que los niños hacen eso porque aprenden de los adultos el asunto del chisme para atacar a un compañero, y eso se puede evitar en la medida de lo posible según la sociedad mejore. ¿Cómo puede afectar el chisme a las personas y a la sociedad? Bien, chismear alegre y frecuentemente sobre cualquier imperfección y problema de la vida de otra persona puede resultar perjudicial para la salud, pero para la salud de ambos, para la salud espiritual del que chismea, para la salud espiritual de la víctima, porque imagínese usted que una persona que tiene una discapacidad motora y los otros comienzan a burlarse, a tomar eso como motivo de risas. Entonces eso hace que esa persona, cuando atenta contra, se ve perjudicada espiritualmente, también puede atentar hasta contra su vida. Divertirse o entretenerse de las faltas ajenas va poco a poco cambiando el modo de pensar y convertir a una persona en algo negativo. Es decir, hay personas que enseñan a que otros se conviertan en personas duras, indolentes, insensibles, de tanto que les atacan, de tanto que se habla de ellas, que al final termina entonces aislándose, termina alejándose de aquellas personas que antes estimaba como amigos. Y por último, en este caso, en este post, resulta obvio que fijarse en todo lo negativo de la vida de otra persona provoca que mientras más pesimista sea esta persona que es víctima del chisme, más propensa será a algunos problemas de salud, como podrían ser resfriados y dolores, problemas emocionales, problemas del corazón. Hay gente que por el miedo, en fin, toda la persona que puedan tengan este tipo de situación pueden sufrir bastante, sobre todo cuando son víctimas por otras personas. Bien, entonces, ser chismoso es malo, definitivamente, lo que significa que estar ocioso y que esa persona se la pasa desperdiciando su tiempo. Y eso mencionábamos anteriormente, no vamos a ahondar sobre esto. Y definitivamente sí,
Es malo ser chismoso porque siempre hablan mal de todos. Nada les gusta, nada les parece, nada les satisface. Ahí tenemos una característica que podemos identificar en aquellas personas chismosas que difícilmente dice algo positivo de la otra persona. Y vamos a decirlo, porque como decíamos al principio que hasta de chismoso todos tenemos un poco, hay personas que definitivamente no proyectan nada positivo que se pueda hablar de ellas, lamentablemente. Por eso es que, aunque no nos guste a muchos, somos víctimas de los chismes, pero también podemos ser victimarios, es decir, personas que provocan los chismes. Por eso, como decía Jesús con la mujer adúltera, a las personas que la acusaban, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo diría, en mi caso, hay que arrojar el primer peñón. ¿Qué problemas causan los chismes a las personas y a la sociedad? Vamos a ver. Deteriora la convivencia familiar y social de esa persona que lamentablemente hasta en la familia se dan los chismes y de manera social puede verse muy afectada. Por eso es difícil que esa persona se conviva, mejor se aísla. Afecta la calidad de vida social, como ya hemos mencionado. Debilita los valores, sobre todo cuando no se tienen. Daña a la persona afectada, sobre todo su reputación y su bienestar. Cuando comienza un rumor por ahí de que fulano hace tal cosa o que fulano consume drogas sin hacerlo, eso puede provocar daño a esa persona. El chisme también provoca heridas irreparables si no se hace algo al respecto. Ya mencionábamos, una persona puede convertirse en asesina, aunque no querramos admitirlo, o puede convertirse en suicida. Y esas son cosas que lamentablemente son difíciles, sobre todo la última, de reparar. No es bueno tampoco que creamos en los chismes porque originan desconfianza de unas personas a otras. Es decir, que una persona venga y me cuente, yo no tengo por qué darle crédito, ni tengo por qué hacerle caso. Por eso es que muchas veces cuando ponemos la atención al chisme, entonces ahí justamente nos convertimos en parte de ellos. Y eso puede producir lo que son conflictos, peleas, rencores y muchas veces odio, que por lo que muchas veces nosotros somos ignorados y nos preguntamos qué pasó. Y es por algo que alguien contó acerca de nosotros que quizá no es verdad y esa persona lamentablemente se lo creyó. También la soledad y separación de la unión familiar y social. Eso hablábamos de la separación de la persona que se aísla en la familia y la sociedad. No es bueno tampoco hacer caso a los chismes porque destruyen parejas y amistades. Yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, usted quiere en una familia armoniosa, que se lleve bien, sembrar el germen de la desconfianza, simplemente acérquese a uno de la pareja y dígale, fulano, fulana, abre los ojos. ¿Por qué? No te preocupes, pero abre los ojos. Y ya por ahí comienza a sembrar una duda, que comienza ahí a través de ese chisme, de ese comentario negativo, la persona comienza a tener conflicto con su pareja. El chisme es una fuente que envenena también a una o más personas, envenena a quien lo inicia porque ya viene venenoso y puede envenenar con pensamientos negativos a esa persona que está siendo víctima de este. Y si un chisme avanza, puede convertirse en difamaciones y calumnias o algo peor. Es decir, que cuando eso comienza de 2 y se va a 3, a 4, a un grupo grande, ya eso se convierte en difamación, calumnia, que en sociedades respetables eso se penaliza. Aquí lamentablemente en Dominicana eso no es tanto así. ¿Por qué la gente hace chismes? Bien, ciencias de la salud mental establecen que el chisme tiene su origen en la infancia. Por ejemplo, si un niño siempre fue criticado, humillado y nunca se le tomó en cuenta, en consecuencia podría ser inseguro, resentido y envidioso, por lo que hará todo lo que esté a su alcance para sentirse bien con la infelicidad de los demás. Hablamos de que tiene su origen en la infancia, porque yo decía anteriormente, recuerden, que eso comienza, por ejemplo, de los adultos. Los adultos son los que comienzan, la vecina hablando con la otra vecina y la niña mirando y escuchando, o el niño. Por ahí comienza la persona a meterse en chismosería, porque aunque digamos que las mujeres no, los hombres también somos muchas veces chismosos. De ahí entonces que cuando se humilla a un niño, se le critica que tú no puedes hacer nada bien, pero al hermanito se le da el cariño,
se le da la alegría. Entonces ese niño puede crecer como una persona resentida, insegura de sí misma, y por eso entonces comienza a usar el chisme como mecanismo de, no de defensa, sino de ataque ya a otras personas que nada tuvieron que ver con la crianza que recibió. Pero lamentablemente esto sí se da. Por eso es que muchas veces hay personas que se alegran tanto por las cosas positivas que le pasan a otros, que lo asumen como si fuera suyo para compartir su felicidad. Sin embargo, hay otros que son, digamos nosotros, que se alegran con las cosas, las desgracias que puede sufrir otro y provocan que sufra desgracia para poder sentirse bien. Lamentablemente. Por eso, nunca, recordemos, nunca es conveniente romper vínculos con la pareja, con los amigos, con los familiares o compañeros de trabajo por un chisme. Hay que recordar que lo mejor es conversar y poner las cartas sobre la mesa, ya que una persona sensata no se deja llevar de las habladurías, ni permite que éstas influyan en su forma de ser y pensar de los demás. ¿Qué tenemos que decir? Que la persona, cuando haya esos chismes, que venga una persona a decir un chisme, no, pero ve y dice ese otro en su cara mejor. O si viene el otro porque ya se enteró de otra manera, ¿tú sabías esto? Sí. ¿Por qué tú no me lo dijiste? No, por esto, porque yo no soy transmisor de eso. Porque hay personas que pueden contar, por ejemplo, a este servidor hay personas que le cuentan cosas y yo nunca he ido donde el otro decir, mira, fulana dijo esto de ti, porque no quiero convertirme yo en la manzana de la discordia. De ahí entonces que conversar las cosas, hablar cara a cara, de frente a frente, decir las cosas como son, siempre respetando el, la forma de ser de los demás, entonces eso hace que nosotros seamos personas confiables, que no dejamos que esas cosas negativas nos influyan y mucho menos cambien nuestra forma de pensar y de ser. Como pasa con la víctima del chisme, que lamentablemente cuando se ataca mucho, puede convertirse en recelosa, resentida, se aísla, no quiere saber de la gente y por eso tiende a pasar esto. Entonces, tenemos que decir también, ya aprovechando este momento, que estas son las direcciones de donde alimentamos este tema en esta ocasión, de la RAE.es, de cnnespañol.cnn.com, de sermoncentral.com y de vanguardia.com, donde alimentamos lo que es el texto de lo que hemos visto en pantalla. Asimismo, de las imágenes la tomamos de freepik.es y pixabay o pixabay.com, para que sepan que nosotros no nos tomamos crédito ni plagiamos, simplemente parafraseamos, y cuando tomamos algo de estos contenidos ponemos la cita debajo para que se vea de dónde se tomó la fuente. Así que para consultar más sobre el chisme, aquí están estas direcciones. Para consultas, charlas y talleres online pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731 y escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto, sobre todo cuando usted tenga algún problema con situación familiar, social, y le da pena, como a muchos, de ir a citas presenciales, pueden comunicarse por estas vías con nosotros. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Orientaciones para la Vida RD, en nuestra página de Facebook, en nuestras cuentas de Instagram y de Twitter, como en nuestro canal de YouTube, que es este en el que estamos emitiendo el programa en estos momentos. Por eso, como pueden ver, en las siglas de RD de cada una de las cuentas hay diferencia, por lo que se las señalamos para que sepan que eso es por las cuentas, las plataformas que nos permiten hacerlo así. Y pueden visitar también nuestra página web, que es www.orientacionesparalavidard.com. Así que les esperamos por allá. Vamos a actualizar, tenemos tiempo que no actualizamos el contenido, pero vamos a actualizar ya para que ustedes puedan disfrutar también y visitarnos ahí, ayudarnos también, si es posible, con patrocinios, para que podamos seguir creciendo, sobre todo para conseguir siempre, digamos nosotros, esta situación de poder así llevar un contenido que sea de verdadera enseñanza. Lamentablemente en YouTube hay muchos canales que promueven antivalores, que nosotros no vamos con eso. Y
para cualquier aporte, para ayudarnos a nosotros también a seguir creciendo, encontrar mejores equipos para hacer mejor nuestro trabajo, pueden hacernos sus aportes a PayPal a través de la dirección ernesto.rodriguez@gmail.com. Así que muchísimas gracias por la excelencia de su atención y les recordamos a ustedes que actualmente somos 216 personas en este canal, que queremos seguir creciendo siempre con el apoyo de ustedes, que le den like a este video si les gustó, que comenten qué les parece el tema, sugiéranos algún tema también que ustedes quieran que trabajemos y compartan este contenido con sus contactos y amigos, ya sea por Facebook, por WhatsApp, etcétera. Por eso es que queremos nosotros siempre contar con su ayuda, porque en su momento también, cuando le dan el like a este programa, a este canal, YouTube lo comparte con más usuarios, nos conocen más y en algún momento podemos monetizar, sobre todo para mejorar la calidad de nuestro contenido. Así que, como dije al principio de este podcast, muchísimas gracias por la excelencia de su atención y si Dios así lo permite, activen la campanita para que sepan del nuevo contenido que vamos a subir próximamente. Y nos vemos, si Dios así lo permite, cuando subamos el próximo video aquí en este su canal, Orientaciones para la Vida RD. Orientaciones para la Vida RD.